Bienvenidos. En este video, les contaremos la historia de uno de los reyes más famosos y legendarios de la historia, Ricardo Corazón de León. Existen nombres que resuenan a través de los siglos, nombres que evocan imágenes de valor, aventura y una era de caballería perdida. Ricardo Corazón de León es, sin duda, uno de ellos. Para muchos, su nombre es sinónimo del cruzado perfecto, el rey guerrero, el arquetipo del caballero medieval que luchó por su fe en tierras lejanas. La cultura popular lo ha inmortalizado como el justo y noble monarca, el amigo del legendario Robin Hood, un rey que anhelaba regresar a su amada Inglaterra. Lo imaginamos con una armadura brillante, con el emblema de los 3 leones en su pecho, liderando a sus ejércitos con una valentía inquebrantable, un faro de justicia y honor en una época oscura. Esta es la leyenda, el mito que ha sido nutrido por poemas, novelas y películas durante casi 900 años. Pero como sucede a menudo, la verdad histórica es mucho más compleja, fascinante y contradictoria. Detrás de cada mito, hay un hombre. Y el hombre, Ricardo Plantagenet, era una figura llena de profundos contrastes, un personaje que desafía cualquier simplificación. Fue un hijo rebelde que se alzó en armas contra su propio padre. Fue un rey de Inglaterra que pasó apenas unos meses de su reinado de 10 años en suelo inglés y que, muy probablemente, ni siquiera hablaba el idioma de sus súbditos. Fue un general absolutamente brillante, un táctico y estratega sin igual en su tiempo, pero su genio militar a menudo iba acompañado de una crueldad implacable. Fue un hombre profundamente piadoso, un devoto cruzado dispuesto a sacrificarlo todo por la fe cristiana, pero también un político calculador y un gobernante que veía su reino, principalmente, como una fuente de ingresos para financiar sus ambiciones militares. Era un poeta y músico de notable talento, un hombre culto y refinado, criado en las cortes de Aquitania, pero también un guerrero cuya furia en el campo de batalla era tan legendaria como temida por sus enemigos. Para comprender a Ricardo, debemos primero entender el mundo en el que vivió, el turbulento y vibrante siglo XII. Esta no era una era de castillos de cuento de hadas, sino un tiempo de cambios profundos y conflictos constantes. Europa estaba organizada bajo el sistema feudal, una compleja red de lealtades donde los reyes y grandes señores otorgaban tierras a nobles menores a cambio de servicio militar. La lealtad era el pilar de la sociedad, pero la traición era una herramienta política común. La Iglesia Católica ejercía un poder inmenso, no solo espiritual, sino también terrenal, influyendo en la política de los reinos y movilizando a miles de personas bajo el estandarte de la cruz. Las cruzadas, esas masivas expediciones militares para recuperar Tierra Santa, definieron la mentalidad de la época y se convirtieron en el máximo ideal para cualquier caballero que buscara la gloria y la salvación. En el corazón de este escenario se encontraba una de las familias más poderosas, ricas y disfuncionales de la historia, los Plantagenet. Su dominio, conocido por los historiadores como el Imperio Angevino, no era un imperio formal, sino una colosal colección de ducados y condados que se extendía desde las frías fronteras de Escocia hasta las montañas de los Pirineos, en el sur de la actual Francia. Eran reyes de Inglaterra, sí, pero su lengua era el francés, sus costumbres eran francesas y sus intereses estaban firmemente anclados en el continente. El arquitecto de este imperio fue el padre de Ricardo, Enrique II, un hombre de energía inagotable, un genio legal y un rey que chocó violentamente con la Iglesia. Su esposa, y madre de Ricardo, fue la legendaria Leonor de Aquitania, una de las mujeres más extraordinarias de la Edad Media. Fue reina consorte de Francia antes de serlo de Inglaterra, heredera del vasto y culto ducado de Aquitania y una figura central en las artes y las intrigas de su tiempo. En el seno de esta familia de ambición desmedida y pasiones feroces nació Ricardo, en el año 1157. No estaba destinado a ser el rey principal, pues tenía un hermano mayor. Sin embargo, desde muy joven, el crisol de la guerra y la política familiar forjaron en él un carácter indomable y un talento militar que lo llevarían a la cima del poder.
Esta es la historia de cómo un príncipe se convirtió en un guerrero formidable, cómo ese guerrero ascendió al trono, y cómo el rey se transformó en un mito eterno. Acompáñenos en este viaje para separar los hechos de la ficción, para descubrir al hombre real detrás del corazón de león en el contexto de su violenta, devota y fascinante era. Para entender al hombre, es crucial entender su tiempo. El siglo XII, el mundo de Ricardo Corazón de León, era un lugar vibrante, peligroso y radicalmente diferente al nuestro. La vida de una persona no estaba determinada por sus elecciones, sino por su nacimiento. La sociedad estaba rígidamente estructurada en un sistema que hoy llamamos feudalismo, una gran pirámide de poder y obligaciones. En la cima estaba el rey, quien en teoría era dueño de toda la tierra. Debajo de él se encontraban los grandes nobles, duques, condes y barones, quienes recibían del rey vastos territorios, llamados feudos. A cambio, estos nobles juraban lealtad al rey y se comprometían a proporcionarle caballeros y soldados en tiempos de guerra. A su vez, estos grandes nobles repartían porciones de sus tierras a señores menores y caballeros, quienes les juraban lealtad a ellos. En la base de esta inmensa pirámide se encontraba la gran mayoría de la población, los campesinos y siervos. Ellos trabajaban la tierra, producían los alimentos y los bienes, y a cambio recibían la protección de su señor. No eran libres, estaban atados a la tierra que trabajaban y sus vidas estaban dictadas por las estaciones y las exigencias de sus amos. El protagonista de esta era el caballero. En el siglo XII, el caballero era la máxima máquina de guerra, un tanque humano. Su entrenamiento comenzaba en la niñez, aprendiendo a montar a caballo, a manejar la espada, la lanza y el escudo. Su equipo era increíblemente caro, una cota de malla, que consistía en miles de anillos de hierro entrelazados, un casco de acero, y sobre todo, un poderoso caballo de guerra, entrenado para el combate. Ser caballero no era solo una profesión, era un estatus social, una marca de nobleza. Para controlar la violencia inherente a esta clase guerrera, surgió un código de conducta conocido como la caballería. Este ideal promovía virtudes como el valor, el honor, la lealtad y la protección de los débiles. Sin embargo, la realidad era a menudo mucho más brutal. La guerra era endémica, y la vida de un caballero estaba marcada por una violencia casi constante. Pero por encima de reyes y caballeros, existía una fuerza que unía a toda Europa occidental, la Iglesia Católica. Su poder en el siglo XII era absoluto y omnipresente. El Papa, desde Roma, no solo era un líder espiritual, sino un formidable actor político, capaz de desafiar a los reyes y emperadores más poderosos. La Iglesia tenía sus propias leyes, sus propios tribunales y cobraba su propio impuesto, el diezmo, a toda la población. Catedrales y monasterios eran los edificios más grandiosos de la época y centros de conocimiento, pero también eran grandes terratenientes y potencias económicas. La fe dictaba cada aspecto de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. El temor al infierno era real y tangible, y la promesa del paraíso era la máxima aspiración. La Iglesia tenía el poder de la excomunión, una terrible sentencia que expulsaba a una persona de la comunidad cristiana, condenando su alma y liberando a sus vasallos de cualquier juramento de lealtad. Lo que podía destruir a un rey. Fue esta poderosa Iglesia la que canalizó la energía agresiva de la clase caballeresca hacia un objetivo monumental, las cruzadas. Desde finales del siglo XI, oleadas de caballeros y soldados de toda Europa viajaban miles de kilómetros hacia el este, a lo que llamaban Tierra Santa. Su objetivo declarado era liberar Jerusalén y otros lugares sagrados del dominio musulmán. Las motivaciones de los cruzados eran complejas. Para muchos, era un acto de profunda devoción religiosa, la Iglesia prometía el perdón de todos los pecados a quienes murieran en la cruzada. Para otros, era una oportunidad para la aventura, para escapar de una vida sin futuro en Europa. Y para no pocos, era una vía para obtener riqueza, tierras y títulos. En la época de Ricardo, la idea de la cruzada estaba en su apogeo. La primera cruzada había logrado conquistar Jerusalén,
Pero ahora, casi un siglo después, el gran líder musulmán, Saladino, había unificado a sus fuerzas y había reconquistado la ciudad santa. La noticia conmocionó a la cristiandad y encendió la llama para una nueva y masiva expedición, la Tercera Cruzada, una empresa que definiría la vida de Ricardo y consolidaría su leyenda para siempre. Este era el mundo de Ricardo, un escenario de fe ardiente, ambición sin límites y violencia glorificada, donde los reyes luchaban por el poder terrenal mientras los caballeros marchaban a la guerra por una corona celestial. En el gran escenario del siglo XII, dominado por la fe, la guerra y la ambición, ninguna familia brilló con más intensidad ni proyectó una sombra más larga que los Plantagenet. Y en el corazón de esta dinastía se encontraba la pareja más formidable de su tiempo, el rey Enrique II de Inglaterra y su esposa, Leonor de Aquitania. Su historia personal es la historia de la creación de un imperio. Enrique II fue una fuerza de la naturaleza, un hombre de una energía tan desbordante que agotaba a todos los que lo rodeaban. Se decía que nunca se sentaba, excepto para comer o montar a caballo, y estaba en constante movimiento a través de sus vastos dominios. Era un hombre de una inteligencia aguda, un legislador brillante y un administrador incansable. Cuando ascendió al trono de Inglaterra en 1154, heredó un reino sumido en el caos después de décadas de una brutal guerra civil conocida como la anarquía. Con una determinación implacable, Enrique restauró el orden, demolió los castillos ilegales de los barones rebeldes y, lo más importante, reformó por completo el sistema legal inglés. Estableció las bases de lo que hoy conocemos como el Common Law o derecho consuetudinario, creando un sistema de justicia real que se extendía por todo el reino. Esto no solo pacificó el país, sino que también consolidó inmensamente su propio poder. Pero junto a su genio, Enrique poseía un temperamento legendario y aterrador. Sus repentinos ataques de ira eran temidos en toda Europa y sus contemporáneos susurraban que de su familia, conocida como la prole del diablo, no se podía esperar nada bueno. Si Enrique era una fuerza de la naturaleza, su esposa, Leonor, era su igual en todos los sentidos. Ella no era simplemente una reina consorte, era una gobernante por derecho propio. A los 15 años, había heredado el ducado de Aquitania, un territorio inmenso, rico y culturalmente sofisticado en el sur de Francia, mucho más grande y refinado que los dominios del propio rey francés. Su primer matrimonio fue con el piadoso rey Luis VII de Francia, a quien incluso acompañó en la Segunda Cruzada, un acto sin precedentes y escandaloso para una mujer de su época. Sin embargo, su matrimonio con el monje rey fracasó. No produjeron un heredero varón y sus personalidades eran completamente opuestas. El matrimonio fue anulado. Apenas unas semanas después, en un movimiento que conmocionó a la política europea, Leonor se casó con el joven y ambicioso Enrique Plantagenet, que en ese momento era duque de Normandía. Este matrimonio fue una jugada maestra de poder. La unión de los territorios de Enrique en el norte de Francia, Normandía y Anjou, con el vasto ducado de Leonor en el sur, Aquitania, creó de la noche a la mañana un imperio que empequeñecía los dominios del rey francés. 2 años después, Enrique se convirtió en rey de Inglaterra, y su poder combinado se volvió inmenso. Al principio, su relación fue una asociación apasionada y exitosa. Juntos, gobernaron su imperio y tuvieron 8 hijos, 5 de ellos varones. Parecían imparables. Sin embargo, con el tiempo, la pasión se convirtió en una amarga rivalidad. Enrique era un hombre infiel, y sus constantes aventuras amorosas humillaban a su orgullosa esposa. Pero el conflicto principal era sobre el poder. A medida que sus hijos crecían, Leonor esperaba que Enrique les otorgara una autoridad real sobre partes del imperio, especialmente sobre su amada Aquitania. Pero Enrique, posesivo y desconfiado, se negaba a ceder ni una pizca de su control. Él quería que sus hijos fueran reyes de nombre, pero que el poder real permaneciera en sus manos. Esta tensión convirtió la corte de los Plantagenet en un nido de intrigas. Leonor, sintiéndose marginada y traicionada, comenzó a alentar la ambición y el resentimiento en sus hijos.
Su amor se había transformado en un frío juego de ajedrez político, y sus hijos serían los peones en su lucha contra su marido. La familia más poderosa de Europa se estaba convirtiendo en la más dividida. La unión que había forjado un imperio estaba a punto de desatar una serie de rebeliones que lo pondrían al borde del colapso, y en el centro de esta tormenta familiar crecería y se formaría su hijo favorito, Ricardo. El tormentoso matrimonio de Enrique II y Leonor de Aquitania produjo lo que un poeta de la época describió como un nido de águilas, una prole de hijos tan brillantes, enérgicos y ambiciosos como sus padres. Criados en un ambiente de poder inmenso y de constante intriga, los príncipes Plantagenet estaban destinados a chocar. Su padre, en un intento por asegurar el futuro de su imperio, les asignó territorios, pero en su paranoia por el control, les negó cualquier poder real. Esta política de dar con una mano y quitar con la otra encendió la mecha de una rivalidad fraternal que definiría una generación. El mayor de los hijos supervivientes era Enrique, conocido en la historia como el joven rey. Para asegurar la sucesión, su padre lo hizo coronar como rey de Inglaterra en vida, una costumbre francesa. Así, había dos reyes Enriques en Inglaterra, el padre y el hijo. El joven rey era todo lo que se esperaba de un príncipe medieval, era apuesto, carismático, generoso hasta el extremo y un campeón en los torneos, que eran el deporte de moda de la nobleza. Era inmensamente popular, pero su título era una jaula de oro. No tenía poder administrativo, ni ingresos propios, y debía rogar a su padre por cada centavo. Su frustración crecía día a día, sintiéndose un rey solo de nombre, una sombra de su padre. El siguiente en la línea era Ricardo. Si el joven Enrique era el favorito de su padre, Ricardo era, sin duda, el hijo predilecto de su madre, Leonor. Desde niño fue designado como el heredero de su ducado, la rica y rebelde Aquitania. Mientras sus hermanos se criaban en el norte, Ricardo creció en el sur, en las refinadas cortes de Poitiers. Aprendió a gobernar en una tierra famosa por su independencia y sus turbulentos varones. Fue aquí, en las constantes campañas para someter a sus propios vasallos, donde Ricardo se convirtió en el formidable comandante militar que la historia recuerda. Era alto, fuerte y de una valentía personal casi temeraria. A diferencia de su hermano mayor, no le interesaban tanto los torneos y las fiestas, sino la dura realidad de la estrategia, el asedio y el campo de batalla. Luego estaba Godofredo, el duque de Bretaña por su matrimonio. Si Enrique era el encanto y Ricardo la fuerza, Godofredo era el cerebro. Los cronistas de la época lo describen como el más astuto, elocuente y engañoso de los hermanos. Era un maestro de la intriga, un político consumado que disfrutaba sembrando la discordia. Se dice que era tan hábil con las palabras que podía disolver las alianzas más firmes y enfrentar a sus hermanos entre sí para su propio beneficio. Era una mente peligrosa en una familia ya de por sí volátil. Finalmente, estaba el más joven, Juan, quien se convertiría en el famoso rey de la Carta Magna. Al principio, su padre no le asignó tierras, lo que le valió el humillante apodo de Juan sin tierra. Quizás por esto, Juan se convirtió en el hijo favorito de Enrique II, quien se desvivió por encontrarle un señorío, a menudo a expensas de sus hermanos mayores. Juan aprendió a sobrevivir en la corte a través de la astucia y la traición. Era envidioso de sus hermanos mayores, especialmente de Ricardo, y demostró desde joven una capacidad para la deslealtad que se haría legendaria. Estos 4 hermanos, cada uno con su propio territorio nominal, sus propias ambiciones y sus propios resentimientos, eran las piezas en el tablero de ajedrez de sus padres. Enrique II los enfrentaba deliberadamente, creyendo que si estaban ocupados luchando entre sí, no conspirarían contra él. Mientras tanto, Leonor, cada vez más distanciada de su marido, avivaba las llamas de la ambición de sus hijos, especialmente la de Ricardo, viéndolos como un arma para usar contra el rey. Los príncipes formaban alianzas temporales entre ellos, solo para traicionarse cuando la situación cambiaba. Eran hermanos y rivales, unidos por la sangre, pero separados por una insaciable sed de poder.
La corte de los Plantagenet no era un hogar, sino un campo de batalla político, y la primera gran guerra civil familiar estaba a punto de estallar. Mientras sus hermanos eran educados en la órbita más austera de Normandía e Inglaterra, el carácter de Ricardo fue forjado en una tierra muy diferente, el Ducado de Aquitania. Esta vasta región del suroeste de Francia era el dominio ancestral de su madre, Leonor, y fue aquí donde Ricardo pasó sus años formativos. Convirtiéndose en un hombre que era tanto un producto de la herencia de su padre como del espíritu de su madre. Aquitania no era como el resto del imperio, era un mundo con su propia lengua, sus propias costumbres y una cultura vibrante y sofisticada. Políticamente, Aquitania era una tierra de una independencia feroz. Sus varones eran orgullosos, turbulentos y notoriamente reacios a aceptar la autoridad de un gobernante extranjero. Para el joven Ricardo, a quien su padre le entregó el ducado siendo apenas un adolescente, gobernar Aquitania fue un bautismo de fuego. No fue una tarea de administración pacífica, sino una lucha constante por la supervivencia y el dominio. Desde muy joven, se vio obligado a liderar ejércitos, a asediar los castillos de sus propios vasallos rebeldes y a imponer su voluntad a través de la fuerza. Estas campañas tempranas fueron brutales y formativas. Fue aquí donde Ricardo aprendió el arte de la guerra, no en los simulacros de los torneos, sino en la cruda realidad de la estrategia, la logística y el asedio. Aprendió a ser rápido, decidido y, cuando era necesario, absolutamente despiadado. La reputación de su genio militar y su ferocidad personal nació en las colinas y valles de Aquitania. Sin embargo, la misma tierra que lo convirtió en un guerrero endurecido, también lo moldeó como un hombre de una notable cultura. Aquitania era el corazón de la cultura trovadoresca. Los trovadores eran poetas y músicos de la alta nobleza que componían canciones sofisticadas, principalmente sobre el tema del amor cortés. Este era un ideal nuevo y revolucionario, en el que un caballero dedicaba su servicio y sus proezas a una dama noble, a menudo casada, amándola a distancia de una manera pura y enaltecedora. Las cortes de Aquitania, y especialmente la de su madre Leonor, eran los centros de este universo poético. La música, la poesía y el debate intelectual no eran vistos como pasatiempos, sino como elementos esenciales en la educación de un verdadero noble. Ricardo se sumergió por completo en este ambiente. No fue solo un mecenas o un admirador de los trovadores, él mismo era uno de ellos. Escribió sus propios poemas y compuso sus propias canciones en occitano, la lengua de la región. Para la nobleza de Aquitania, la habilidad con las palabras era tan importante como la habilidad con la espada. Esta educación dual es la clave para entender la personalidad de Ricardo. Podía ser un comandante implacable que ordenaba la masacre de sus enemigos, pero también un hombre capaz de escribir un poema sensible sobre el anhelo o la pérdida. Podía pasar meses en una dura campaña militar, durmiendo a la intemperie, y luego presidir una corte donde se valoraba la elocuencia y el arte. Esta dualidad, la del guerrero y el poeta, lo diferenciaba profundamente de sus hermanos. Mientras que el joven rey se deleitaba en la gloria superficial de los torneos y Godofredo se perdía en las sombras de la intriga, Ricardo se estaba convirtiendo en una figura de una complejidad mucho mayor. Su madre, Leonor, supervisó cuidadosamente su educación, asegurándose de que su hijo favorito fuera no solo un soldado capaz de defender su herencia, sino también un príncipe culto digno de ella. Así, para cuando Ricardo llegó a la edad adulta, ya era una figura formidable en el escenario europeo. Tenía la energía y la destreza militar de su padre, pero también la sofisticación cultural y el amor por el arte de su madre. Era un león en el campo de batalla y un trovador en la corte, una combinación poderosa y peligrosa, lista para desafiar a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluido su propio padre. Para el año 1173, el magnífico imperio angevino, que parecía ser el poder más estable de Europa, se había convertido en un polvorín de resentimiento familiar. La chispa que encendió la llama fue un acto aparentemente menor de política paternal. Enrique II decidió casar a su hijo menor, Juan, con la heredera de un importante condado en los Alpes.
Para darle a Juan una dote digna, el rey decidió transferirle 3 castillos estratégicos que formaban parte de los dominios de su otro hijo, Godofredo. Pero más importante aún, estos castillos estaban bajo la supervisión del hermano mayor, Enrique el joven rey. Para el joven rey, esta fue la última humillación. A pesar de llevar la corona de Inglaterra, no tenía tierras, ni ingresos, ni poder real. Ver a su padre regalar castillos a su hermano menor, sin siquiera consultarle, fue una afrenta intolerable a su estatus. Lleno de ira, huyó de la corte de su padre y buscó refugio en la corte del rival más grande de los Plantagenet, el rey Luis VII de Francia. Luis, quien había sido el primer marido de Leonor de Aquitania, vio una oportunidad de oro para desestabilizar a su poderoso vecino. Recibió al joven príncipe con los brazos abiertos, reconociéndolo como el único y verdadero rey de Inglaterra y prometiéndole todo su apoyo. La rebelión del joven rey fue la señal que todos esperaban. Sus hermanos, Ricardo y Godofredo, no tardaron en unirse a él en París. Ricardo, a pesar de ser el duque de Aquitania, sentía que su padre interfería constantemente en su gobierno. Godofredo, resentido por la pérdida de sus castillos, se unió con su característica astucia. Pero la figura más importante detrás de esta revuelta fue su propia madre, Leonor de Aquitania. Cansada de las infidelidades de su marido y de su marginación política, ella fue la estratega en la sombra, animando a sus hijos a levantarse en armas contra su padre para reclamar su herencia. La gran revuelta había comenzado. No era solo una guerra entre señores feudales, era una tragedia familiar a escala imperial. La coalición contra Enrique II era formidable. Contaba con 3 de sus propios hijos, el rey de Francia, el rey de Escocia, y muchos de los varones más poderosos de Inglaterra y del continente, descontentos con el gobierno autoritario de Enrique. El imperio, que parecía tan sólido, empezó a arder por todos lados. Mientras el joven rey y el rey Luis atacaban Normandía desde Francia, los varones rebeldes se levantaron en Inglaterra y el rey escocés invadió por el norte. Ricardo, con apenas 16 años, regresó a Aquitania y lideró su propia rebelión, demostrando por primera vez su extraordinario talento militar al movilizar a los varones de la región contra las guarniciones de su padre. Enrique II, sorprendido por la escala y la ferocidad de la traición, pareció por un momento al borde del colapso. Pero fue en este momento de crisis suprema cuando demostró por qué era considerado un gobernante tan excepcional. Con su característica energía inagotable, se movió a una velocidad asombrosa a través de su imperio. Primero, aseguró Normandía, repeliendo la invasión francesa. Luego, en un movimiento audaz, cruzó el Canal de la Mancha hacia Inglaterra con un ejército de mercenarios. Allí, realizó un acto de penitencia pública en la tumba de Thomas Becket, el arzobispo a cuyo asesinato sus palabras habían incitado años antes, ganándose así el favor popular. Milagrosamente, al día siguiente, sus fuerzas leales capturaron al rey de Escocia. Con Inglaterra asegurada, regresó al continente como un torbellino para enfrentarse a sus hijos. La rebelión, que había comenzado con tanto ímpetu, se desmoronó ante la velocidad y la determinación del viejo rey. Uno por uno, los frentes rebeldes colapsaron. Leonor, intentando huir para unirse a sus hijos disfrazada de hombre, fue capturada y puesta bajo arresto. Para Ricardo, la lección fue dura. A pesar de haber luchado valientemente en Aquitania, se encontró aislado y sin aliados. Fue el último de los hermanos en rendirse. Cabalgó hasta el campamento de su padre, se arrodilló a sus pies y pidió perdón. Enrique fue sorprendentemente indulgente con sus hijos. Les perdonó la vida y les permitió conservar sus títulos. Sin embargo, con su esposa, no tuvo piedad. Leonor fue encarcelada y permanecería prisionera durante los siguientes 15 años. La guerra había terminado, pero las cicatrices permanecerían. Los hijos habían probado el sabor de la rebelión y el padre había aprendido a no confiar en nadie, especialmente en su propia sangre. La paz que siguió fue, en realidad, solo una tregua.
La paz que siguió a la gran revuelta fue frágil y temporal. La familia Plantagenet no sabía vivir sin conflictos. Los años siguientes estuvieron marcados por una serie de escaramuzas y alianzas cambiantes entre los hermanos, a menudo avivadas por su padre, quien seguía negándose a cederles un poder verdadero. La tragedia golpeó a la familia dos veces. Primero, en 1183, el joven rey Enrique murió de disentería mientras estaba, una vez más, en rebelión contra su padre. Su muerte fue un duro golpe para el rey, pero cambió drásticamente el tablero de ajedrez dinástico. Ricardo era ahora el heredero indiscutible de Inglaterra y Normandía. Unos años más tarde, el astuto Godofredo de Bretaña también murió, aplastado por un caballo durante un torneo. De los 4 hermanos, solo quedaban 2, Ricardo, el guerrero, y Juan, el intrigante. La tensión final se centró en la relación de Enrique II con su hijo menor. El viejo rey adoraba a Juan y muchos sospechaban que planeaba desheredar a Ricardo para entregarle la corona a su favorito. Para Ricardo, esto era la máxima traición. Años de resentimiento acumulado llegaron a su punto de ebullición. Se alió con el nuevo y astuto rey de Francia, Felipe II, un antiguo amigo de la infancia que se había convertido en un formidable rival de su padre. Juntos, Ricardo y Felipe lanzaron una ofensiva relámpago y devastadora contra Enrique en el verano de 1189. El viejo león, enfermo y agotado por décadas de gobierno incesante y conflictos familiares, ya no tenía la fuerza para resistir. Fue superado en estrategia y velocidad por su propio hijo. Derrotado y humillado, Enrique se vio obligado a aceptar una paz dictada por Ricardo y el rey francés. Postrado en su lecho en su castillo de Chinon, pidió ver la lista de los varones que se habían unido a la conspiración de su hijo. Con incredulidad y un dolor que lo destrozó por completo, leyó el primer nombre de la lista, el de su amado hijo, Juan. La traición de su favorito le rompió el corazón. Se dice que sus últimas palabras, dirigidas a sus hijos ausentes, fueron: vergüenza, vergüenza para un rey vencido. Murió pocos días después. Ricardo era ahora, por fin, rey de Inglaterra, duque de Normandía y conde de Anjou, además de su ducado de Aquitania. Su imperio era inmenso. Al enterarse de la muerte de su padre, cabalgó hasta la abadía donde yacía el cuerpo. Las crónicas cuentan que, al acercarse Ricardo, de la nariz del cadáver de Enrique brotó sangre, una señal, según la creencia popular, de que el asesino estaba presente. Se dice que Ricardo se arrodilló y lloró en silencio durante un largo rato, un momento de remordimiento en medio de su triunfo. Poco después, fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster en una ceremonia de una magnificencia sin precedentes. Pero desde el instante en que ciñó la corona, Ricardo tuvo una única y abrumadora obsesión, una idea que eclipsaba todo lo demás: la cruzada. Años antes, había tomado la cruz, un juramento solemne de ir a Tierra Santa para luchar por la cristiandad. Ahora que era rey, tenía los medios para cumplir esa promesa. Para Ricardo, gobernar Inglaterra, impartir justicia o reformar leyes eran distracciones menores. Su verdadero llamado, su destino, estaba en el este, en la lucha por reconquistar Jerusalén de manos de Saladino. Inglaterra no era un hogar, era un tesoro, una fuente de financiación para la empresa más grandiosa de su vida. Con una eficiencia formidable y una total falta de escrúpulos, Ricardo se dispuso a exprimir hasta la última moneda de su nuevo reino. Instituyó un impuesto especial conocido como el diezmo de Saladino, una carga del 10% sobre todos los ingresos y bienes muebles de sus súbditos, algo nunca antes visto y profundamente impopular. Luego, puso a la venta, literalmente, todo lo que no estaba clavado. Vendió castillos, tierras, señoríos, bosques y, sobre todo, cargos públicos. Los puestos de sheriff, obispos y jueces se vendían al mejor postor. Liberó al rey de Escocia del juramento de vasallaje que su padre le había impuesto, a cambio de una enorme suma de dinero. Su famosa frase resume perfectamente su actitud: habría vendido Londres si hubiera podido encontrar un comprador.
En poco más de 6 meses, acumuló un tesoro de guerra colosal, más grande de lo que cualquier rey inglés había reunido antes. Con su ejército listo y sus barcos preparados, Ricardo, el rey cruzado, estaba listo para partir. Había puesto a su reino de rodillas financieramente para poder ir a luchar por el reino de los cielos. Después de dejar Inglaterra en manos de regentes y asegurarse de que su intrigante hermano Juan estuviera lo más lejos posible del poder, Ricardo se embarcó en su gran aventura. Su plan no era navegar directamente a Tierra Santa, sino unirse en Francia a su aliado, el rey Felipe II, para marchar juntos. El viaje por tierra y mar de un ejército medieval era una empresa logística monumental y peligrosa. Miles de soldados, caballeros, caballos y toneladas de equipo debían ser transportados a través de Europa. La primera gran parada de los ejércitos cruzados fue el puerto de Mesina, en la isla de Sicilia. Aquí, la expedición se detuvo para pasar el invierno y prepararse para la travesía final. Y fue aquí donde Ricardo demostró por primera vez, como rey, que su voluntad era de hierro y que no toleraría ninguna ofensa, ni siquiera de sus aliados. Sicilia, en ese momento, era un reino rico y un crisol de culturas normanda, griega y árabe. Pero también era un nido de inestabilidad política. El rey anterior había estado casado con Juana, la hermana de Ricardo. A su muerte, un noble llamado Tancredo usurpó el trono, encarceló a la reina viuda y, lo más importante para Ricardo, se negó a devolverle su inmensa dote. Ricardo exigió la liberación inmediata de su hermana y la devolución de cada moneda de oro que le correspondía. Tancredo, subestimando la determinación del rey inglés, se demoró y trató de negociar. La paciencia de Ricardo se agotó rápidamente. El resentimiento de la población local de Mesina hacia los arrogantes soldados cruzados estalló en una serie de disturbios violentos. Para Ricardo, esto fue el pretexto perfecto. En una demostración de fuerza abrumadora y de su genio para la guerra de asedio, ordenó a sus tropas atacar la ciudad. El 4 de octubre de 1190, Mesina fue tomada por asalto en cuestión de horas. Los estandartes de Ricardo Corazón de León ondearon sobre las murallas, un acto que enfureció a su supuesto aliado, el rey Felipe de Francia, quien sentía que, como señor feudal nominal de la isla, su propia bandera debería haber sido izada. Las primeras grietas en la alianza entre los dos reyes comenzaron a aparecer. Tancredo, aterrorizado por la furia de Ricardo, capituló de inmediato. Liberó a Juana, le devolvió su dote con intereses y firmó un tratado de paz. Ricardo había asegurado sus finanzas y había dejado claro a toda Europa que no se podía jugar con él. En la primavera de 1191, la flota de Ricardo finalmente zarpó de Sicilia hacia el este. Sin embargo, el viaje se vio interrumpido por una violenta tormenta que dispersó a la flota. Varios barcos naufragaron en la costa de la isla de Chipre. Entre los supervivientes que llegaron a la isla se encontraban su hermana Juana y su prometida, Berenguela de Navarra, a quien planeaba desposar. El gobernante de Chipre, un déspota local llamado Isaac Comneno, que se había declarado emperador independiente de Bizancio, vio una oportunidad. En lugar de ayudar a los náufragos, los tomó como rehenes y se apoderó de los tesoros que transportaban. Cuando la noticia llegó a Ricardo, su reacción fue volcánica. Desembarcó en la isla con el grueso de su ejército, exigiendo la liberación de su familia y la devolución de sus bienes. Isaac, arrogante y confiado en sus defensas, se negó. Cometió el mismo error que Tancredo, subestimó a Ricardo. Lo que siguió no fue una escaramuza, sino una conquista en toda regla. En una campaña relámpago que duró menos de un mes, Ricardo barrió la isla. Su ejército, superior en táctica y disciplina, aplastó a las fuerzas de Isaac. El propio Isaac fue capturado mientras intentaba huir y, según la leyenda, Ricardo cumplió su promesa de no ponerle grilletes de hierro, ordenando que lo encadenaran con grilletes de plata. La conquista de Chipre fue mucho más que un acto de venganza. Fue una jugada estratégica de una brillantez absoluta. La isla,
fértil y perfectamente ubicada, se convirtió en una base de operaciones vital para los cruzados. Desde Chipre, podían enviar suministros, alimentos y refuerzos a los ejércitos en Tierra Santa de manera segura y eficiente. Se convirtió en el granero y el almacén de la Tercera Cruzada. Antes de partir, Ricardo celebró su boda con Berenguela, quien fue coronada reina de Inglaterra en la isla. Ahora, con una nueva reina a su lado, una base estratégica asegurada y una reputación de invencibilidad que lo precedía, Ricardo Corazón de León finalmente puso rumbo al objetivo final de su viaje. El asedio de la ciudad de Acre. Cuando la flota de Ricardo Corazón de León finalmente llegó a la costa de Tierra Santa en junio de 1191, la escena que lo recibió fue una de desesperación y estancamiento. Durante casi 2 largos y brutales años, el ejército cristiano de la Tercera Cruzada había estado atrapado en el asedio de la poderosa ciudad portuaria de Acre. La situación era un sangriento punto muerto, una guerra de desgaste de una complejidad diabólica. El ejército cristiano rodeaba las formidables murallas de Acre, tratando de rendir por hambre a su guarnición musulmana. Pero a su vez, el propio campamento cristiano estaba rodeado por el gran ejército de Saladino, que había acampado en las colinas cercanas, bloqueando a los cruzados y tratando de romper sus líneas para aliviar la ciudad. Era un asedio dentro de otro asedio. Las condiciones en el campamento cruzado eran atroces. Las enfermedades, como el escorbuto y la disentería, causaban estragos, matando a miles, desde el soldado más humilde hasta la más alta nobleza. El hambre era una amenaza constante. La moral estaba por los suelos. El rey Felipe de Francia había llegado unos meses antes, pero a pesar de su presencia, no se había logrado ningún progreso significativo. El ejército cristiano estaba paralizado por la enfermedad, el agotamiento y, sobre todo, por la falta de un liderazgo unificado y decisivo. La llegada de Ricardo fue como un rayo de sol en la tormenta. Su flota, cargada de hombres frescos, armas y, lo más importante, de inmensas sumas de dinero, fue recibida con un júbilo delirante. Pero más que sus recursos, fue su propia presencia la que lo cambió todo. Ricardo trajo consigo una energía, una determinación y un genio militar que revitalizaron instantáneamente el esfuerzo cruzado. Ignorando las precauciones y las disputas de los otros líderes, se lanzó inmediatamente a la acción. Inspeccionó las líneas de asedio, pagó a los soldados que llevaban meses sin cobrar, y puso a sus ingenieros a trabajar en la construcción de gigantescas máquinas de asedio, conocidas como petrarias o lanzapiedras, para bombardear las murallas de Acre. Su liderazgo era personal y carismático. Aunque él mismo cayó gravemente enfermo poco después de su llegada, se dice que se hacía llevar en una camilla a las líneas del frente para supervisar los ataques e incluso para disparar una ballesta contra los defensores. Su presencia electrizaba a las tropas. Ofrecía grandes recompensas de oro a cualquier soldado que lograra arrancar una piedra de las murallas. La intensidad del asedio se multiplicó por 10. Día y noche, las máquinas de Ricardo martilleaban las defensas de la ciudad, mientras sus zapadores cavaban túneles para minar los cimientos de las torres. La guarnición musulmana, agotada tras 2 años de lucha, y sin esperanzas de ser rescatada por Saladino, finalmente llegó a su límite. El 12 de julio de 1191, la ciudad de Acre se rindió. Fue una victoria monumental, la primera gran victoria de la Tercera Cruzada. Pero el triunfo se vio inmediatamente empañado por la creciente rivalidad entre los líderes cristianos. El éxito y la popularidad de Ricardo provocaron una profunda envidia en el rey Felipe de Francia. Felipe se sentía constantemente eclipsado por la riqueza, el carisma y la destreza militar del rey inglés. Mientras Ricardo pagaba a sus soldados el doble, atrayendo a los mejores hombres a su servicio, Felipe se sentía humillado y marginado. La tensión explotó en un incidente que tendría consecuencias nefastas. Después de la rendición, los líderes de la cruzada izaron sus estandartes sobre las murallas de la ciudad conquistada. Junto a las banderas de Ricardo y Felipe, el duque Leopoldo V de Austria, quien comandaba el contingente alemán, también izó la suya.
Para Ricardo, esto era un insulto intolerable. En la rígida jerarquía feudal, un duque no era igual a un rey. Considerándolo una presunción inaceptable, los hombres de Ricardo, muy probablemente bajo sus órdenes, arrancaron el estandarte de Leopoldo y lo arrojaron al foso. El duque austriaco, profundamente humillado y enfurecido, juró venganza. Abandonó la cruzada y regresó a Europa, albergando un odio mortal hacia el rey inglés. Poco después, alegando mala salud y asuntos urgentes en su reino, el rey Felipe también anunció su partida. A pesar de las súplicas y acusaciones de traición de Ricardo, Felipe abandonó Tierra Santa, dejando al rey inglés como el único y supremo comandante de la Tercera Cruzada. Ricardo había conseguido lo que probablemente deseaba, el control total. Pero lo había logrado a un alto precio. Se había ganado la enemistad eterna de dos poderosos príncipes europeos. En el momento de su mayor triunfo, Ricardo Corazón de León había sembrado, sin saberlo, las semillas de su futura desgracia. Con Acre asegurado a sus espaldas y ahora como comandante supremo e indiscutible del ejército cruzado, Ricardo Corazón de León fijó su mirada en el siguiente objetivo estratégico, el puerto de Jaffa. Capturar Jaffa era esencial, ya que era el puerto más cercano a Jerusalén y serviría como base principal para el asalto final a la ciudad santa. Entre Acre y Jaffa se extendían unos 100 kilómetros de costa hostil, un territorio controlado por las fuerzas de Saladino. El 22 de agosto de 1191, Ricardo inició la que se convertiría en una de las marchas más famosas y disciplinadas de la historia militar medieval. La marcha fue una prueba de resistencia y disciplina extremas. El calor del verano levantino era sofocante, y los soldados, cubiertos con cotas de malla y gruesas túnicas, sufrían enormemente. Ricardo, demostrando su genio logístico, organizó la marcha con una precisión meticulosa. El ejército avanzaba en una columna compacta y lenta a lo largo de la costa. A su derecha, siempre tenían la protección del mar Mediterráneo, donde la flota cruzada navegaba en paralelo, proveyendo al ejército de alimentos, agua y un respiro para los heridos. A su izquierda, en el interior, se extendía el peligro constante del ejército de Saladino. Saladino, un maestro de la guerra de desgaste, sabía que enfrentarse al ejército de Ricardo en una batalla campal era arriesgado. En su lugar, optó por una estrategia de acoso constante. Día tras día, sus ágiles arqueros a caballo, montados en veloces corceles árabes, surgían de las colinas para hostigar a la columna cruzada. Galopaban a distancia de tiro, lanzaban una lluvia de flechas sobre la lenta columna y se retiraban antes de que los pesados caballeros cristianos pudieran contraatacar. Además de los arqueros, la infantería ligera de Saladino realizaba emboscadas, atacando la retaguardia de la marcha, tratando de provocar el caos y cortar las líneas de suministro. Era una guerra psicológica, diseñada para agotar la paciencia de los cruzados, romper su moral y, sobre todo, quebrar su disciplina. Para los orgullosos y agresivos caballeros europeos, esta táctica era una tortura. Ser atacados constantemente sin poder responder, ver a sus compañeros y caballos caer bajo una lluvia de flechas, era una provocación casi insoportable. Su instinto era cargar, perseguir al enemigo y aplastarlo. Pero Ricardo sabía que eso era exactamente lo que Saladino quería. Una carga desorganizada rompería la formación y permitiría que su ejército fuera aniquilado por partes. Por ello, impuso una disciplina de hierro. Dio una orden estricta: nadie, bajo ninguna circunstancia, debía romper filas para perseguir al enemigo. El propio Ricardo cabalgaba incansablemente de la vanguardia a la retaguardia, asegurándose de que la orden se cumpliera, manteniendo la cohesión de su ejército con pura fuerza de voluntad. Después de 2 semanas de este tormento, Saladino se dio cuenta de que su estrategia de acoso no estaba funcionando. La disciplina de Ricardo era inquebrantable. Decidió que debía arriesgarlo todo en una batalla a gran escala para detener el avance cruzado. El lugar elegido fue una llanura al norte de la ciudad de Arsuf.
El 7 de septiembre de 1191, Saladino desplegó la totalidad de su ejército, que superaba en número a los cruzados, y se preparó para el enfrentamiento decisivo. Ricardo, anticipando el ataque, organizó a su ejército para la batalla. Formó a sus hombres de cara al enemigo, con la infantería y los ballesteros formando un muro defensivo exterior. Detrás de este muro de escudos y lanzas, esperaban los escuadrones de caballeros pesados, el arma decisiva, listos para cargar. En la retaguardia, la posición de mayor peligro y honor, colocó a los caballeros hospitalarios. El plan de Ricardo era aguantar el ataque inicial de Saladino y lanzar una contracarga masiva y coordinada en el momento preciso. La batalla comenzó con un asalto furioso de las fuerzas de Saladino. Sus ejércitos avanzaron en oleadas, con el estruendo de tambores y trompetas. Una nube de flechas oscureció el sol. Durante horas, los cruzados aguantaron el ataque bajo una presión increíble. Los hospitalarios, en la retaguardia, sufrieron las peores pérdidas. Sus caballos caían y sus filas se debilitaban. La presión se volvió insoportable. Desobedeciendo las estrictas órdenes de Ricardo, el maestre de los hospitalarios y otro caballero rompieron filas y cargaron contra el enemigo. El momento de crisis había llegado. La disciplina se había roto. Pero fue en este instante de caos donde Ricardo demostró su genio. Un general menor podría haber visto su plan arruinado, pero Ricardo vio una oportunidad. La carga prematura había comenzado, y no podía detenerla. Así que la convirtió en el ataque principal. Ordenó que sonaran las trompetas, la señal para la carga general que había planeado. A lo largo de toda la línea, los escuadrones de caballeros, que habían esperado con una paciencia agónica, bajaron sus lanzas y se lanzaron al galope. Ricardo mismo, espada en mano, lideró la carga desde el centro. El impacto de miles de caballeros con armadura completa fue como un terremoto. La línea del ejército de Saladino, que se había desorganizado al perseguir a los primeros caballeros, fue arrollada y destrozada. La victoria fue total y decisiva. La batalla de Arsuf rompió el mito de la invencibilidad de Saladino y confirmó la reputación de Ricardo como el mejor comandante de su tiempo. Tras la victoria, Ricardo capturó Jaffa y comenzó a marchar hacia el interior, hacia Jerusalén. El premio final estaba al alcance. Sin embargo, el avance se detuvo. El invierno trajo lluvias torrenciales que convirtieron las carreteras en un mar de lodo. Las líneas de suministro se extendían peligrosamente y Saladino había ordenado destruir todas las cosechas y envenenar los pozos en el camino. Los cruzados llegaron a estar a solo unos pocos kilómetros de la ciudad santa. Podían ver sus torres a lo lejos. Pero en un consejo de guerra, los líderes militares tomaron una decisión desgarradora. Concluyeron que, aunque lograran tomar Jerusalén, no tendrían suficientes hombres para defenderla una vez que el grueso del ejército cruzado regresara a Europa. Con el corazón roto, Ricardo dio la orden de retirada. El genio táctico que le había dado la victoria en Arsuf ahora debía someterse a la dura realidad estratégica. La ciudad santa permanecería fuera de su alcance. La tercera cruzada fue más que una guerra entre el cristianismo y el islam, fue un duelo personal entre dos de las figuras más carismáticas y formidables de toda la Edad Media. De un lado, Ricardo Corazón de León, el arquetipo del rey guerrero de Occidente. Del otro, An-Nasir Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, conocido en Occidente simplemente como Saladino, el sultán que había unido al mundo musulmán. Aunque nunca se encontraron cara a cara, a través de los desiertos y los campos de batalla de Tierra Santa, desarrollaron un profundo y complejo sentido de mutuo respeto, una relación que se ha convertido en leyenda. Para entender esta dinámica, primero debemos entender quién era Saladino. No era un déspota bárbaro, como a menudo lo pintaba la propaganda cruzada, sino un líder de una sofisticación, piedad y habilidad política inmensas. De origen kurdo, Saladino ascendió desde sus humildes comienzos para convertirse en el sultán de Egipto y Siria, logrando lo que parecía imposible, unificar las facciones musulmanas, a menudo enfrentadas entre sí.
bajo una sola bandera. Su gran logro, antes de la llegada de Ricardo, había sido la reconquista de Jerusalén en 1187. Su captura de la ciudad santa fue lo que desencadenó la Tercera Cruzada. Pero fue la forma en que la tomó lo que definió su reputación. A diferencia de los primeros cruzados que, un siglo antes, habían masacrado a la población de la ciudad, Saladino demostró una clemencia extraordinaria. Prohibió las matanzas y el pillaje, y permitió que los habitantes cristianos compraran su libertad por una suma módica, e incluso dejó ir a miles de pobres que no podían pagar. Era conocido por su generosidad, su justicia y su estricta devoción a su fe. Cuando Ricardo llegó a Tierra Santa, se encontró con un adversario que no solo era un hábil estratega militar, sino también un hombre de un carácter inmenso. Y Saladino, a su vez, reconoció en Ricardo a un Melecrico rey Ricardo, un comandante de una habilidad y una valentía que nunca antes había enfrentado. Su guerra se convirtió en un amargo combate, pero salpicado de gestos de una caballerosidad casi increíble. Las crónicas de ambos lados están llenas de anécdotas que ilustran este respeto. Durante una feroz batalla cerca de Jaffa, el caballo de Ricardo fue abatido y el rey inglés, el guerrero más temido del mundo, se encontró luchando a pie como un soldado común. Saladino, observando la escena desde una colina cercana, supuestamente declaró que era una vergüenza que un rey tan grande tuviera que luchar de esa manera. Acto seguido, envió a un sirviente a través del campo de batalla con 2 magníficos corceles árabes como regalo para su enemigo, para que pudiera seguir luchando de una manera digna de su rango. En otro momento, Ricardo cayó gravemente enfermo con una fiebre, postrado en su tienda e incapaz de liderar. Cuando Saladino se enteró, comenzó a enviar regalos para ayudar a su rival. Le hizo llegar frutas frescas y peras, y, lo más preciado en el calor del desierto, nieve fresca traída de las montañas lejanas para que el rey pudiera enfriar sus bebidas. Incluso le ofreció los servicios de su propio médico personal, el más avanzado del mundo en esa época. Este respeto no se limitó a gestos personales. También se extendió a la diplomacia. A través de sus enviados, mantuvieron negociaciones constantes. En un momento dado, se propuso un plan de paz verdaderamente extraordinario. El hermano de Saladino, Al-Adil, se casaría con la hermana viuda de Ricardo, Juana. Juntos, como una pareja musulmana y cristiana, gobernarían Jerusalén, que se convertiría en una ciudad abierta a los peregrinos de ambas religiones. Aunque el plan finalmente fracasó debido a la oposición de ambos bandos, demuestra el nivel de pragmatismo y la voluntad de encontrar soluciones que existía entre los dos líderes. Sin embargo, no debemos romantizar su conflicto. La guerra fue brutal, y el propio Ricardo era capaz de una crueldad que contrastaba fuertemente con la clemencia de Saladino. Después de la caída de Acre, cuando las negociaciones sobre el rescate de la guarnición musulmana se estancaron, Ricardo perdió la paciencia. En un acto de una frialdad escalofriante, ordenó la ejecución de casi 3.000 prisioneros musulmanes, hombres, mujeres y niños, a la vista del ejército de Saladino. Fue una mancha oscura en su reputación, un recordatorio de que, a pesar de los gestos caballerescos, esta era una guerra total. Al final, su rivalidad fue un choque de titanes. Eran enemigos mortales, luchando por la ciudad más sagrada de la tierra. Pero en el fragor de la batalla, cada uno vio en el otro un reflejo de las virtudes que más admiraba: valentía, liderazgo y una devoción inquebrantable a su causa. Esta extraña conexión entre el león y el águila, el rey de Occidente y el sultán de Oriente, se ha convertido en una de las historias más fascinantes y duraderas de la era de las cruzadas. A pesar de sus victorias en el campo de batalla, la dura realidad estratégica se impuso sobre Ricardo. Sin los hombres necesarios para asegurar Jerusalén a largo plazo, la conquista era inútil. Al mismo tiempo, noticias alarmantes llegaban desde Inglaterra. Su hermano Juan, el sin tierra, aprovechando su ausencia, estaba conspirando abiertamente con el rey Felipe de Francia para usurpar su trono. El reino de Ricardo estaba en peligro.
con gran pesar, entendió que debía abandonar su sueño de liberar Jerusalén y regresar a casa para salvar su corona. Antes de partir, negoció una tregua final con Saladino, conocida como el Tratado de Jaffa. Fue un acuerdo pragmático que reflejaba el respeto mutuo entre los dos líderes. El tratado establecía una paz de 3 años. La franja costera desde Tiro hasta Jaffa permanecería bajo control cristiano, asegurando la supervivencia de los estados cruzados. Y lo más importante, se garantizaba a los peregrinos cristianos desarmados el acceso libre y seguro para visitar los lugares sagrados de Jerusalén. No era la victoria total que Ricardo había soñado, pero era un logro significativo que salvaba la cara de la cristiandad y aseguraba los frutos de su ardua campaña. Tras firmar el tratado, Ricardo y Saladino intercambiaron regalos por última vez. El gran sultán y el rey guerrero nunca volverían a verse. El viaje de regreso a casa prometía ser tan peligroso como la propia guerra. Ricardo se había ganado la enemistad de media Europa. El rey Felipe de Francia controlaba los puertos principales, por lo que un viaje a través de Francia era un suicidio. El conde de Toulouse, otro de sus rivales, controlaba las rutas del sur. Ricardo eligió una ruta marítima más larga y peligrosa, navegando por el Mediterráneo y subiendo por el mar Adriático, con la esperanza de desembarcar en el norte y cruzar de incógnito el Sacro Imperio Romano Germánico. La mala suerte que lo había perseguido en su primer viaje a Tierra Santa volvió a golpearlo. Una terrible tormenta de invierno en el Adriático dispersó su flota. El barco que transportaba al propio rey naufragó cerca de la costa norte de Italia. Ricardo, el monarca más famoso del mundo, se encontraba varado en el corazón de los territorios de sus enemigos, con apenas un puñado de compañeros leales. La única opción era intentar una desesperada carrera por tierra, disfrazados. Ricardo y sus hombres se hicieron pasar por humildes peregrinos que regresaban de Tierra Santa. Era una farsa difícil de mantener. Ricardo era un hombre excepcionalmente alto para la época, de cabello rubio rojizo y con el porte inconfundible de un rey acostumbrado a mandar. Intentar pasar desapercibido para él era casi imposible. Su viaje los llevó directamente a través de las tierras de su enemigo más acérrimo y rencoroso, el duque Leopoldo de Austria, el hombre cuyo estandarte Ricardo había arrancado de las murallas de Acre. Leopoldo había dado órdenes estrictas a todos sus vasallos, encontrar al rey inglés a cualquier precio. El pequeño grupo avanzó con sigilo durante semanas, pero el cerco se estrechaba. El final llegó en una pequeña posada en las afueras de Viena. Las historias sobre cómo fue descubierto varían, convirtiéndose en leyenda. Una versión cuenta que Ricardo, enfermo y agotado, se quedó en la posada mientras enviaba a un paje a comprar comida al mercado. El joven llevaba demasiado dinero exótico o, según otra versión, llevaba consigo unos guantes reales ricamente bordados, delatando su origen noble. Otra historia, quizás más romántica, dice que el propio Ricardo fue reconocido mientras trabajaba en la cocina de la posada, girando un pollo en el asador. Un hombre con sus manos y su porte no podía ser un simple sirviente. Lo más probable es que un anillo de gran valor en su dedo traicionara su identidad. La posada fue rodeada. Ricardo, sabiendo que toda resistencia era inútil, se entregó con dignidad. El duque Leopoldo estaba exultante. La humillación de Acre había sido vengada de la manera más dulce posible. El gran corazón de León estaba en sus manos. Pero Leopoldo sabía que un prisionero de tal magnitud era demasiado para un simple duque. Ricardo no era un prisionero de guerra ordinario, era un monarca ungido por Dios. De acuerdo con la ley de la Iglesia, capturar a un cruzado en su camino a casa era un grave pecado. Pero la política y la codicia pesaban más que la piedad. Leopoldo contactó a su señor feudal, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VI, otro de los rivales políticos de Ricardo. El emperador vio una oportunidad de oro. Leopoldo le vendió a su prisionero por una enorme suma de dinero. Ricardo fue transferido a la custodia del emperador y su paradero se convirtió en un secreto de Estado.
Fue trasladado de un castillo a otro, siendo los más famosos el castillo de Dürnstein, en lo alto de una roca sobre el río Danubio, y más tarde la fortaleza imperial de Trifels. Para el mundo exterior, el rey de Inglaterra simplemente había desaparecido. Sus enemigos, el rey Felipe y su hermano Juan, celebraron la noticia y comenzaron a conspirar para repartirse su imperio. Fue en este periodo de incertidumbre que nació la famosa leyenda del trovador Blondel. Según la historia, Blondel, un fiel amigo y compañero trovador de Ricardo, se negó a creer que su rey estuviera muerto. Viajó por toda Alemania, deteniéndose en cada castillo y fortaleza, cantando la primera estrofa de una canción que solo él y Ricardo conocían. Durante meses, su búsqueda fue en vano. Pero un día, mientras cantaba al pie de los muros del castillo de Dürnstein, escuchó una voz familiar desde una ventana en lo alto de la torre, cantando la segunda estrofa. Era Ricardo. El rey perdido había sido encontrado. Aunque la historia es probablemente solo un mito romántico, captura la desesperación y la lealtad que inspiraba el rey. El mayor héroe de la cristiandad estaba encadenado en un calabozo, y el destino de su imperio pendía de un hilo. La noticia de la captura de Ricardo Corazón de León se extendió por Europa como un reguero de pólvora. Para la mayoría, fue un shock y un escándalo, la vergonzosa detención de un héroe cruzado. Pero para dos hombres, fue la mejor noticia que podían haber recibido. El rey Felipe de Francia y el príncipe Juan de Inglaterra vieron la oportunidad por la que habían estado esperando. La desaparición de León significaba que los lobos podían salir a jugar. Felipe, liberado de sus juramentos de cruzada, vio la posibilidad de desmantelar de una vez por todas el amenazante imperio angevino. Juan, consumido por la envidia y la ambición, vio el camino despejado hacia el trono que tanto anhelaba. Los dos se reunieron y forjaron una alianza traicionera. Felipe le ofreció a Juan la mano de su hermana y el control de todos los territorios de Ricardo en Francia, a cambio de que Juan le rindiera homenaje como su señor feudal. Juan aceptó. Cruzó a Inglaterra con un ejército de mercenarios y proclamó que su hermano Ricardo había muerto en Tierra Santa. Comenzó a exigir juramentos de lealtad a los varones y se apoderó de castillos clave, como el de Windsor. Parecía que su golpe de estado estaba al borde del éxito. Sin embargo, Juan subestimó la lealtad que Ricardo, a pesar de ser un rey ausente, todavía inspiraba. El país no se derrumbó. Los hombres que Ricardo había dejado a cargo de la administración, liderados por el justiciar Walter de Coutances, organizaron la resistencia. Varones y obispos leales al rey ausente se alzaron en armas contra el príncipe traidor. Inglaterra se vio sumida en una breve pero amarga guerra civil, con los ejércitos de Juan enfrentándose a las fuerzas leales a Ricardo. Pero el arma más poderosa en la defensa del reino no era un soldado, sino una anciana de 70 años, la madre del rey, Leonor de Aquitania. Liberada de su largo encarcelamiento tras la muerte de su marido, Enrique II, Leonor había gobernado como regente en ausencia de su hijo predilecto. Cuando se confirmó la noticia de que Ricardo no estaba muerto, sino prisionero del emperador Enrique VI, la indomable reina madre se convirtió en el corazón y el alma de la resistencia. Con una energía que desmentía su edad, tomó el control de la situación. Escribió cartas apasionadas y furiosas al Papa en Roma, reprendiéndolo por no hacer más para proteger a un cruzado y exigiendo la excomunión del duque de Austria y del emperador. Políticamente, se movió con una astucia consumada, asegurando la lealtad de los varones indecisos y aislando a su hijo Juan, a quien amenazó con desheredar de todas sus tierras. Cuando el emperador finalmente puso precio a su cautivo, la cifra dejó a Europa sin aliento, 150.000 marcos de plata. Era una suma astronómica, una fortuna casi inimaginable. Equivalía a más del doble de los ingresos anuales de la corona inglesa. Muchos creyeron que era una cantidad imposible de reunir, una sentencia de encarcelamiento perpetuo para Ricardo. Pero subestimaron a Leonor y al pueblo de Inglaterra. Leonor supervisó personalmente la recaudación del rescate más grande de la historia medieval. Fue un esfuerzo nacional que llevó al reino al borde de la bancarrota.
Se impuso un impuesto extraordinario, conocido como el auxilio para el rescate del rey. Se exigió a cada persona en Inglaterra, ya fuera noble, clérigo o campesino, que entregara el 25%, una cuarta parte, de todos sus ingresos y del valor de sus bienes muebles. Los caballeros fueron obligados a pagar un impuesto especial sobre sus tierras. Las iglesias y monasterios, las instituciones más ricas del país, recibieron la orden de entregar sus tesoros. Cálices de oro y plata, cruces enjolladas y relicarios sagrados fueron fundidos para convertirlos en lingotes. Se confiscó la producción de lana de un año entero de los monasterios cistercienses, el producto de exportación más valioso de Inglaterra. El país, que ya había sido exprimido para financiar la cruzada de Ricardo, fue sangrado de nuevo para comprar su libertad. Mientras tanto, Felipe y Juan hacían todo lo posible por sabotear el esfuerzo. Le enviaron un mensaje al emperador: cuidado, que el diablo anda suelto. Le ofrecieron a Enrique VI una suma colosal, 80.000 marcos, simplemente para que mantuviera a Ricardo en prisión por un año más, o, mejor aún, para que se lo entregara a ellos. El emperador, codicioso pero no estúpido, se enfrentó a una elección: aceptar el rescate honorable de un rey o aceptar el soborno de sus traicioneros enemigos. Finalmente, la diplomacia de Leonor y el peso abrumador de la plata inglesa prevalecieron. Lenta y dolorosamente, el rescate fue recaudado, contado y transportado en un convoy masivo a través de Europa hasta Alemania. Inglaterra había pagado un precio exorbitante por su rey. El esfuerzo había sido heroico, liderado por una reina madre que se negaba a ver a su hijo y su imperio destruidos. En febrero de 1194, después de más de un año en cautiverio, Ricardo Corazón de León fue finalmente liberado. El león estaba libre y se dirigía a casa, a un reino que había pagado por él 2 veces su peso en oro, y a un hermano que tenía una deuda de sangre que pagar. Cuando el rey Felipe de Francia se enteró de que el emperador había liberado a Ricardo, le envió un mensaje urgente a su cómplice, el príncipe Juan. El mensaje era breve y aterrador: cuídate. El diablo anda suelto. La advertencia estaba justificada. En marzo de 1194, Ricardo Corazón de León desembarcó en Inglaterra, no como un prisionero humillado, sino como un héroe conquistador. Su regreso fue recibido con una explosión de júbilo popular. La rebelión de Juan, que había causado tantos problemas, se desmoronó de la noche a la mañana. Los varones que lo habían apoyado, aterrorizados ante la perspectiva de enfrentar la ira del legendario rey, lo abandonaron. Los castillos que había tomado se rindieron casi sin luchar. El propio Juan huyó a Francia. Unas semanas más tarde, sabiendo que no tenía a dónde ir, regresó para enfrentarse a su hermano. En una escena cuidadosamente orquestada por su madre, Leonor, Juan se arrojó a los pies de Ricardo y suplicó clemencia. Ricardo, mostrando una magnanimidad más política que fraternal, lo perdonó. No le guardo rencor, declaró. Es solo un niño que ha tenido malos consejeros. Aunque lo perdonó, la confianza se había roto para siempre. Juan fue despojado de todas sus tierras, aunque las recuperaría más tarde. Para reafirmar su autoridad y borrar simbólicamente la mancha de su cautiverio, Ricardo celebró una segunda coronación. Fue una ceremonia solemne que declaró ante el mundo que el rey estaba de vuelta y que su poder era indiscutible. Sin embargo, su estancia en Inglaterra fue increíblemente breve. Permaneció en su reino apenas 2 meses. Para Ricardo, Inglaterra seguía siendo lo que siempre había sido, una fuente de financiación. Necesitaba dinero, y mucho, para el siguiente y último gran capítulo de su vida, la guerra total contra Felipe de Francia. Una vez más, vendió cargos y títulos para llenar sus arcas, y luego, sin mirar atrás, cruzó el Canal de la Mancha en mayo de 1194. Nunca más volvería a pisar suelo inglés. Los siguientes 5 años de la vida de Ricardo estuvieron dedicados a un único y absorbente propósito: deshacer el daño que Felipe había causado durante su ausencia y restaurar la integridad de su imperio angevino.
Esta no fue una guerra de grandes batallas campales como las de la Cruzada, sino una guerra de desgaste, de asedios, contra asedios, escaramuzas y marchas forzadas a través del campo de Normandía y Aquitania. Fue una lucha brutal por el control de castillos y fronteras estratégicas. Y en este tipo de guerra, Ricardo era un maestro inigualable. Una y otra vez, demostró que su genio militar no había disminuido. Con ejércitos más pequeños, pero con una velocidad y una audacia que su rival no podía igualar, superó a Felipe en cada movimiento. Reconquistó castillos que se creían inexpugnables y revirtió casi todas las ganancias territoriales que el rey francés había logrado. La culminación de su genio estratégico y su visión militar fue la construcción de su obra maestra, el Château Gaillard o Castillo Galante. Este no era un castillo cualquiera. Era la fortaleza más avanzada y formidable de su tiempo, la cúspide de la ingeniería militar del siglo XII. Ricardo eligió personalmente su ubicación, un acantilado de piedra caliza que dominaba una curva crucial del río Sena, la principal ruta de invasión hacia el corazón de Normandía, la ciudad de Rouen. El castillo fue construido a una velocidad vertiginosa, completándose en apenas 2 años, un milagro de la logística medieval. Su diseño era revolucionario. En lugar de las tradicionales torres cuadradas, vulnerables a los zapadores, tenía muros curvos y torres redondas que desviaban mejor los proyectiles de las máquinas de asedio. Tenía múltiples capas de defensa, murallas concéntricas y un foso interior excavado en la roca sólida. Era una fortaleza diseñada para ser inexpugnable. Ricardo supervisó su construcción con un orgullo casi infantil, llamándolo su hermosa hija de 1 año. Cuando la fortaleza estuvo terminada, se jactó ante sus hombres, es tan fuerte que podría defenderla aunque sus muros estuvieran hechos de mantequilla. Château Gaillard era más que una fortaleza, era una declaración. Era el ancla de su defensa normanda, un símbolo de piedra de su poder y su determinación de no ceder ni un centímetro de su herencia. Para 1199, Ricardo estaba en la cima de su poder. Había restaurado su autoridad, humillado a su hermano traidor y empujado al rey de Francia a una posición defensiva. Sus finanzas estaban aseguradas, sus varones eran leales y su obra maestra, el Château Gaillard, protegía su frontera. El diablo, efectivamente, andaba suelto y parecía invencible. Estaba a punto de lograr una victoria total sobre su mayor rival. Nadie podría haber imaginado que el fin del guerrero más grande de su era estaba a solo unos días de distancia, y que no llegaría en una batalla épica, sino en el lugar más inesperado. En la primavera de 1199, Ricardo Corazón de León se encontraba en la cima de su poder. Su enemigo, el rey Felipe, estaba a la defensiva, y la restauración completa de su imperio parecía inminente. Fue entonces cuando el rey se desvió de la guerra principal para atender un asunto aparentemente menor en el sur, en la región de Limousin, en su ducado de Aquitania. Había llegado a sus oídos el rumor de que un vasallo local, el vizconde de Limoges, había desenterrado un fabuloso tesoro, supuestamente un conjunto de figuras de oro del emperador romano y su familia. Según la ley feudal, una parte de tal tesoro pertenecía al señor, en este caso, a Ricardo. Siempre necesitado de dinero para pagar a sus mercenarios, el rey reclamó la totalidad del hallazgo. El vizconde se negó, ofreciendo solo una parte. Para Ricardo, acostumbrado a que su voluntad fuera ley, tal desafío era intolerable. Lleno de ira, se dirigió al pequeño y relativamente insignificante castillo del vizconde en Chalus-Chabrol y lo puso bajo asedio. El asedio fue breve y desigual. La guarnición del castillo era minúscula, apenas unos pocos caballeros y soldados. La captura de la fortaleza era solo cuestión de tiempo. En la tarde del 25 de marzo, Ricardo caminaba por el perímetro del castillo, sin llevar su cota de malla, protegido solo por un casco. Con exceso de confianza, inspeccionaba las defensas y, según algunos relatos, se burlaba de los defensores. En las murallas, un soldado, a veces identificado como un joven llamado Pedro Basilio, se defendía de los atacantes usando una sartén como escudo improvisado.
Vio al imponente rey abajo, apuntó su ballesta y disparó un virote. La flecha alcanzó a Ricardo en el hombro izquierdo, cerca del cuello. La herida no parecía grave al principio. El rey regresó con calma a su tienda, donde intentó extraer la saeta él mismo. Pero el asta de madera se rompió, dejando la punta de hierro alojada profundamente en su carne. Un cirujano del campamento, descrito por los cronistas como un carnicero, fue llamado para extraer la punta. La operación fue torpe y brutal, y en el proceso, le destrozó el hombro al rey. En pocos días, la herida se infectó. La gangrena comenzó a extenderse, y la carne se ennegreció. Ricardo, con su vasta experiencia en heridas de guerra, supo de inmediato que iba a morir. Enfrentó su fin con la misma valentía que había mostrado en el campo de batalla. Con total lucidez, puso sus asuntos en orden. Para sorpresa de todos, nombró a su hermano Juan como su heredero, legándole Inglaterra y todas sus tierras. A su sobrino, Otón, le dejó sus joyas. Su corazón, ordenó, debía ser enterrado en Rouen, el corazón de su amada Normandía, mientras que su cuerpo descansaría a los pies de su padre en la abadía de Fontevraud. En un último y legendario acto de magnanimidad, Ricardo pidió que le trajeran al ballestero que le había disparado. El castillo ya se había rendido. El joven fue llevado ante el lecho de muerte del rey. Ricardo le preguntó, ¿por qué me has matado? El prisionero, sin miedo, respondió que Ricardo había matado a su padre y a sus dos hermanos, y que se vengaría con gusto de cualquier manera. En lugar de ordenar su ejecución, Ricardo demostró una clemencia real. Te perdono la vida, dijo. Ordenó que liberaran al hombre y que, además, le dieran 100 chelines. Poco después, el 6 de abril de 1199, Ricardo Corazón de León murió en los brazos de su madre, Leonor de Aquitania, quien a sus 77 años había viajado a toda prisa para estar con su hijo en sus últimos momentos. Tenía 41 años. Después de la muerte del rey, su capitán mercenario, en un acto de brutal venganza, ignoró el último perdón de su señor. Capturó al ballestero, lo desolló vivo y luego lo ahorcó. La ironía de su muerte fue profunda y amarga. El guerrero más grande de la cristiandad, el vencedor de Arsuf, el conquistador de Chipre, el hombre que sobrevivió a innumerables batallas, a naufragios y al cautiverio de un emperador, no murió en una lucha épica por un reino, sino por la herida de una flecha solitaria, en un asedio insignificante, por un rumor de oro. Fue un final mundano y casi absurdo para una vida de leyenda. Con la muerte de Ricardo, el mundo medieval perdió a su figura más deslumbrante. Pero, ¿cómo debe la historia juzgar su reinado? La pregunta que ha fascinado a los historiadores durante siglos es si Ricardo Corazón de León fue realmente un gran rey, o simplemente un extraordinario general que casualmente llevaba una corona. La respuesta es compleja y revela la enorme brecha entre la leyenda y la realidad de su gobierno. No hay absolutamente ninguna duda sobre su grandeza como guerrero. En este aspecto, Ricardo no solo cumplió, sino que superó todas las expectativas de su época. Fue, quizás, el mejor comandante militar de su generación. Como estratega, su marcha por la costa hacia Arsuf fue una obra maestra de logística y disciplina. Como táctico, su capacidad para reaccionar en el fragor de la batalla y convertir una carga prematura en una victoria aplastante en Arsuf demostró un genio innato para el combate. Como ingeniero, la construcción del Château Gaillard reveló una mente innovadora y una comprensión profunda del arte de la defensa. Y como combatiente personal, su valentía era legendaria, inspirando a sus hombres a seguirlo a las situaciones más peligrosas. Para la aristocracia feudal del siglo XII, estas eran las cualidades más importantes de un monarca. Un rey era, ante todo, un líder militar, el defensor de sus tierras y el líder de sus ejércitos. En este sentido, Ricardo fue el rey ideal. Sin embargo, si lo juzgamos como rey de Inglaterra, el veredicto es mucho más severo. Desde esta perspectiva, su reinado fue, en muchos aspectos, un desastre.
Su desinterés por el país era casi total. De sus 10 años de reinado, pasó apenas unos 6 meses en suelo inglés. No hablaba inglés y no mostraba ninguna conexión real con el pueblo que gobernaba. Para él, Inglaterra no era una nación a la que servir, sino una tesorería a la que saquear. Su gobierno consistió en 2 grandes campañas de extorsión fiscal, la primera, para financiar su cruzada, y la segunda, para pagar su rescate. Estas cargas fiscales, sin precedentes en su magnitud, llevaron al reino al borde del agotamiento económico. Descuidó por completo la administración diaria de la justicia y el gobierno, dejándola en manos de ministros que, aunque a menudo eran capaces, carecían de la autoridad final del rey. Su decisión final, la de nombrar a su traicionero hermano Juan como heredero en lugar de a su sobrino Arturo de Bretaña, fue un acto de conveniencia personal que ignoró la inestabilidad y la crueldad de Juan. Esta decisión contribuyó directamente a la guerra civil que estallaría después de su muerte y que, finalmente, conduciría a la pérdida de Normandía y de la mayor parte del imperio continental que tanto había luchado por defender. Para el súbdito inglés promedio, Ricardo no era un héroe. Era un rey ausente y terriblemente caro. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos visiones? La clave es entender que Ricardo no se veía a sí mismo como rey de Inglaterra en el sentido moderno. Era un príncipe Plantagenet, un aristócrata francés cuya patria no era una isla, sino un conjunto de dominios dinásticos que se extendían a ambos lados del Canal de la Mancha. Su identidad estaba ligada a Normandía, donde estaba su corazón, y a Aquitania, donde se crió. Inglaterra era simplemente la posesión más rica y segura de su imperio, la que le proporcionaba el título de rey y, sobre todo, el dinero. Si lo juzgamos en sus propios términos, como un príncipe continental cuya principal responsabilidad era defender su herencia familiar contra el expansionismo del rey de Francia, entonces su reinado fue un éxito rotundo. Heredó un imperio y, a pesar de la traición, el cautiverio y la guerra constante, murió con ese imperio intacto y sus fronteras seguras. Dejó a su enemigo, Felipe II, en una posición de debilidad. En el violento y competitivo mundo de la política feudal, eso era una victoria. En última instancia, Ricardo no fue ni un rey santo ni un simple matón. Fue el producto perfecto de su tiempo, una era que valoraba el valor militar por encima de la buena administración. Fue un guerrero brillante y un líder carismático, pero un rey negligente para una de las tierras que gobernaba. Su legado es, por tanto, una paradoja, un rey amado por la leyenda, pero cuya ausencia y cuyas guerras le costaron a su pueblo un precio terrible. Hemos viajado a través de una vida de leyenda. Hemos visto a un príncipe rebelde convertirse en un rey temido, a un cruzado devoto liderar un ejército en el fin del mundo conocido, a un cautivo en una torre convertirse en el objeto del rescate más grande de la historia. Y a un guerrero triunfante caer por un giro irónico del destino. Hemos explorado al hombre en toda su complejidad, el genio militar y el rey negligente, el poeta refinado y el comandante brutal, el hijo leal y el traidor. Ahora, nos queda una última pregunta: ¿cómo se transformó este hombre tan imperfecto y contradictorio en el mito resplandeciente que conocemos hoy? La leyenda de Ricardo Corazón de León comenzó a forjarse casi en el instante de su muerte. Su vida tenía todos los ingredientes de una gran epopeya, una búsqueda sagrada, un adversario noble, traiciones familiares, aventuras en tierras exóticas y un final trágico. Los cronistas y trovadores de su tiempo, y de los siglos siguientes, encontraron en él un material irresistible. Se aferraron a sus virtudes más evidentes, su innegable valentía, su carisma y su piedad cruzada, y convenientemente ignoraron sus defectos, su crueldad, su codicia y su profundo desinterés por el gobierno de Inglaterra. Con el paso del tiempo, la figura de Ricardo se fue idealizando cada vez más. En la Inglaterra del siglo XIX, en la época victoriana, fue reinventado como el perfecto héroe nacional inglés, un símbolo de la caballería, el patriotismo y la fe cristiana. Se le presentó como el modelo de rey justo, en agudo contraste con su tiránico hermano Juan.
Fue en esta época cuando su leyenda se entrelazó inseparablemente con la de otro gran héroe del folclore inglés, Robin Hood. La idea de que Robin Hood era un noble sajón leal, que luchaba contra la opresión del príncipe Juan en el bosque de Sherwood mientras esperaba el regreso de su verdadero y amado rey Ricardo, es una de las historias más poderosas y perdurables de la cultura occidental. Es una imagen maravillosa, pero es completamente falsa. Es una invención literaria. Las baladas más antiguas sobre Robin Hood no mencionan a Ricardo en absoluto. La conexión entre ambos fue popularizada mucho más tarde, principalmente por escritores como Sir Walter Scott en su famosa novela Ivanhoe. La historia funcionaba a la perfección, creando un universo de héroes y villanos claramente definidos, pero no es historia, es ficción. El Ricardo histórico, el príncipe de habla francesa, probablemente nunca oyó hablar de un bandido en los bosques de Nottinghamshire. Entonces, ¿por qué perdura el mito con tanta fuerza? Quizás porque la leyenda es mucho más sencilla y satisfactoria que la complicada realidad. El mito nos ofrece un héroe sin ambigüedades, un rey valiente que lucha por una causa justa. La realidad nos muestra a un hombre de su tiempo, una era en la que la lealtad era dinástica, no nacional, y la guerra era la principal ocupación de la nobleza. El mito nos habla de un rey inglés. La realidad nos muestra a un príncipe francés que gobernó una isla que apenas conocía. Al final, Ricardo Corazón de León sigue siendo una de las figuras más fascinantes de la historia precisamente por esta dualidad. Su vida fue una tormenta de acción y contradicción, un testimonio de la era violenta y apasionada que lo forjó. Fue un hijo, un hermano, un poeta, un cruzado y un rey. Pero por encima de todo, fue un guerrero, quizás el más grande de su tiempo. Y es como el guerrero arquetípico, el león en el campo de batalla, que la historia y la leyenda siempre lo recordarán. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Y no te olvides de ver nuestros otros videos interesantes. Gracias por acompañarnos.